El sabio de Córdoba. Recuerdo con claridad los primeros años de mi vida en aquella ciudad del sur, tan luminosa y viva. Mi padre me enseñó a leer desde muy pequeño y pronto me vi devorando no solo los textos de nuestros sabios, sino también los de otros pueblos, griegos, romanos, árabes. Me intrigaba todo. La lengua, la ley, la medicina, la lógica. Pronto comencé a escribir, primero breves comentarios, después tratados enteros. No buscaba la fama, solo comprensión. Viví en un tiempo de tensiones sutiles pero crecientes. Los ecos del fanatismo comenzaban a enturbiar lo que aún era un crisol de culturas. Aprendí árabe con fluidez, lo suficiente para escribir algunas de mis obras más importantes en esa lengua. También leí a Aristóteles y a Galeno, y traté de conciliar sus enseñanzas con las nuestras, con las de la Torá. No era tarea fácil, pero estaba convencido de que razón y fe no eran enemigas. Mis textos empezaron a circular. Algunos me escribían desde el norte de África o desde Provenza, pidiéndome aclaraciones o debatiendo mis conclusiones. Me vi forzado a convertirme en guía, en maestro. No siempre fue cómodo. A veces mis ideas, demasiado audaces para algunos, despertaban polémicas. Otras veces me dolía ver cómo las palabras eran malinterpretadas o descontextualizadas. Durante años ejercí la medicina, atendí a pobres y a nobles por igual. Nunca rechacé a un enfermo por su religión. Mi reputación llegó hasta la corte. Se me pidió consejo en cuestiones de salud, pero también de moral y de filosofía. Nunca abandoné del todo el estudio de la ley judía, pero siempre creí que encerrarse en ella sin mirar el mundo era traicionarla. La situación política en mi tierra se tornó insostenible. Vi a muchos amigos partir y con pesar yo también emprendí el camino del exilio. Atravesé mares y ciudades, siempre llevando conmigo el recuerdo de Córdoba, de sus calles, de sus patios con agua, del aroma de los naranjos en flor. Aunque mi vida se estableció lejos, en la orilla oriental del Mediterráneo, nunca dejé de sentirme hijo de Sefarat. En mis noches más silenciosas, mientras escribía o revisaba tratados, escuchaba en mi memoria el murmullo del Guadalquivir. Años después de mi muerte, algunos comenzaron a copiar mis obras en hebreo. Se tradujeron también al latín. Fui llamado por algunos el más grande de nuestros sabios desde Moisés. Mis comentarios a la Mishneh Torah y al Talmud se estudian aún en las academias rabínicas del mundo entero, pero también mis textos filosóficos influenciaron a pensadores cristianos y musulmanes por igual. Yo fui Moshe ben Maimón, me llamaron Rambam, y aunque muchos me conocen por mi nombre más latino, Maimónides, nunca dejé de ser hijo de Córdoba, de Sefarat.